Coaching, relaciones, valores y leyes de las riquezas abundantes. Autora de la serie Coaching, Kenia Pacheco. Coaching, relaciones, valores y leyes de las riquezas abundantes. La mejor forma de vivir. Índice. Desbloquea tu abundancia subconsciente en el que te revelaré 7 pasos, valores más leyes y secretos importantes. 1. El valor del amor propio. 2. El valor a la vida. 3. El valor de la familia. 4. El valor de los amigos. 5. El valor la justicia. 6. El valor del control personal. 7. El valor de la identidad personal, la abundancia y la prosperidad. ¿Por qué ser feliz me cuesta tanto? Los seres intranscendentes, los dimensionales. ¿Sabes qué es trivial? El valor de la extraordinaria vida. Un cambio radical para vivir a plenitud. Valores/dimensionales según la licenciada Kenia Pacheco. Valores/intrascendentes según la licenciada Kenia Pacheco. Prólogo. Hay un juez llamado tiempo que pone todo en su lugar y equitativamente te da el doble de lo que perdiste o crees, te han quitado. La técnica que está recorriendo el mundo entero de clic. Psicóloga clínica Kenia Pacheco, coach internacional con su valor sobre las relaciones profundamente transformadoras, porque tienen como objetivo que restablezca el amor hacia ti mismo. Con la aurora del libro. Coaching, relaciones, ley de las riquezas abundantes. Son muchos los aspectos que limitan y bloquean una vida vivida en plenitud desde el amor hacia nosotros mismos. Nuestro aprendizaje que nos ha llenado de dolor interno y condiciona nuestro futuro, y nuestro presente estará lleno de la verdadera solución, para que nosotros mismos experimentamos sanación de inmediato y cambios rotundo a nuestra hermosa vida. Lo más importante para ti mismo, eres y siempre serás tú. Aprenderás los valores o ley, la técnica para viajar dentro de ti, conocerte en profundidad y tomar conciencia de todo aquello que te ha separado de ti mismo, y del amor que eres en realidad es la clave de tu plenitud. La honestidad es un valor moral positivo vinculado a la verdad y a la transparencia, y es lo contrario a la mentira, la falsedad y la corrupción. Ser honesto es tener una actitud acorde con la verdad en nuestras relaciones con los demás, incluyendo nuestra familia, amigos, compañeros de estudio o de trabajo, vecinos, y todas las personas con las cuales nos relacionamos de una u otra forma. No solo es un valor que debemos ejercer, sino también es un valor que debemos exigir de los demás. Desbloquea tu abundancia subconsciente en el que te revelaré 7 pasos, valores más leyes y secretos importantes. Atrae la sanación con solo tener armonía, perdón, amor. Estabilízate armónicamente, para esto aléjate de el que te hace daño en buena tónica. Vincúlate utilizando tu poder. Hay poderes que libro. Coaching asertivo Kenia Pacheco. Te muestro grandes poderes para lograr obtener éxito en tus proyectos, pero hoy te entregaré el que más me ha beneficiado a través de mi recorrido de vida. El poder humano del reconocimiento. Este poder está dotado de agradecimiento, nos enseña el valor prójimo, bendiciones y perdón. Este poder nos da la fortaleza de alegrarnos del bien ajeno, y con este poder obtendremos reconocimiento de nuestro abundante camino. Mide tus sentimientos, vuela al máximo con el gran valor de la bondad. Comanda el poder de la imaginación con el valor de la voluntad. Equilíbrate en sabiduría con el valor de la paz. Vigila los mensajes de tu cuerpo, con el valor de salud. Hazte receptivo a tu intuición, el valor del amor. Refuerza tu poder mental, emocional y físico con el poder de la templanza. Llénate de ánimo y busca tus metas, realizarlas es la clave. Divulga la salud y vive al máximo. Transmite salud a tu medio, bondad, paz, templanza, voluntad. Transfórmate en un canal de energía positiva, en gozo. No llores, ríe, sé feliz. Por supuesto, querido lector, que llorar es un desahogo natural, pero cada momento tiene un sacramento, todo tiene su tiempo. Mientras codifícate a la majestuosidad del gozo, vive, sé feliz. Solo con tu deseo podrás obtener tu mayor regalo, abundancia al 100%. Esta es un principio, uno de los más importantes de las relaciones, o para que este funcione, no llores. A lo largo de mi carrera, las personas débiles que lloran son las que más deseos oscuros, pensamientos de frustración, tienen y atraen. No llores más, vive, vive a plenitud. Duele soltar, pero es lo más humano, lo más sensato. No se puede hacer otra cosa que soltar, hasta lo que crees que te ha ayudado a llegar hasta aquí, y así como un bebé comienza a dar sus primeros pasos. Y dejarte amar por los que ahora elige estar a tu lado, y dar las gracias, y saber despedir con amor lo que el viento se ha llevado. Volverá, no sé, quizás si sigo caminando.
pero ya no me quedaré esperando. En nuestro recorrido solo existe sincronía, recibimos lo que merecemos, lo que emitimos. Es atracción o reflejo. No hay culpables, solo hay malas elecciones. Nosotros debemos visualizar de quién aprender de lo natural o sobrenatural. Libro Coaching Positivo en lo Sobrenatural, Lic. Kenia Pacheco. Hay personas diferentes en nuestro recorrido de vida, y aún sabiéndolo intentamos sumergirnos para sacarlos de donde ellos están. Bien, ya es hora que escojamos ser feliz y dejar de cambiar al mundo, a un país, hijos, parejas, amigos. ¿Sabías que vibrar alto es respetar el camino de cada ser humano y respetarte tu valorarse usted, reconocer lo grande e importante que eres para ti? Hay un juez llamado tiempo que pone todo en su lugar y equitativamente te da el doble de lo que perdiste o crees, te han quitado. La técnica que está recorriendo el mundo entero de Lic. Psicología clínica. Kenia Pacheco, coach internacional, con su técnica en relaciones profundamente transformadoras, porque tienen como objetivo que restablezca el amor hacia ti mismo. Con la aurora del libro Coaching Relaciones, ley de la riqueza abundante. Son muchos los aspectos que limitan y bloquean una vida vivida en plenitud desde el amor hacia nosotros mismos. Nuestro aprendizaje que nos ha llenado de dolor interno y condiciona nuestro futuro, y nuestro presente estará lleno de la verdadera solución, para que nosotros mismos experimentamos sanación de inmediato, y cambios rotundo a nuestra hermosa vida. Lo más importante para ti mismo, eres y siempre serás tú. Aprenderás la ley, la técnica para viajar dentro de ti, conocerte en profundidad y tomar conciencia de todo aquello que te ha separado de ti mismo y del amor que eres en realidad. Es la clave de tu plenitud. Hay que luchar por lo que se quiere o jamás tendremos buenas historias. Cuando perdemos el techo ganamos la visión de ver las estrellas. A veces perdemos lo que queríamos pero conseguimos lo que nunca imaginamos. Recuerdo escuchar algo que realmente tocó mi vida en lo personal. Nadie puede tocar el agua de un río dos veces, porque el agua que pasa nunca pasará de nuevo. Por ello no perdamos tiempo, porque cada minuto de nuestra vida vale oro. No nos fijemos en el cuerpo, este se transforma. No rechazarnos lindas experiencias, estas no regresarán. No rechace a nadie, pues algún día lo extrañarás. Este libro se refiere claramente a aquellas personas efímeras que se conforman con una monótona vida vacía llena de errores. Te invito a despertar y ser el protagonista de tu propia historia llena de plenitud. Existen 7 valores llenos de riquezas, y son ley en una vida llena de abundancia. Es el secreto para lograr el éxito. Estos te ayudarán a salir de ese hueco donde crees te pudieras encontrar. 1. El valor del amor propio. Este es el único que te ayudará a reconocer tus equivocaciones para rectificar y salvar ese gran amor por ti y los tuyos. Hay personas que te dañan, perdonarte y perdonarlos es la riqueza más grande de nuestra relación propia. 2. El valor a la vida. Recuerda que esta pasa, y no sabe de tiempo. No dejes perder tu vida, vive tus deseos, metas, sueños, sin limitaciones. 3. El valor de la familia. Porque es única, son los seres que te aman sinceramente sobre toda la tierra. 4. El valor de los amigos. Ángeles que Dios mandó a tu compañía, en este maravilloso viaje. Siempre recuerda, ama, abraza, besa, disfruta, extraña, agradece, agradece, agradece. Para que puedas vibrar alto y conseguir todos tus éxitos, deseos y sueños de oro. Tú eres importante en tu propia historia de vida. Nunca lo olvides, el tiempo pasa y vale oro. La maravillosa ley de justicia, con la cual verás el rostro de la verdad. Amados lectores, quien pone en práctica esta ley y obtendrá todo lo que se merece: un gran matrimonio, prosperidad, salud. Empleo será fortuito en todo lo que emprendan. Si alguna vez te equivocaste, no te quedes en la equivocación. Tienes el poder para vibrar más alto, y esta vez obtener tus sueños águilas en equilibrio perfecto. 5. El valor, la justicia. Eso sí, todo tiene su tiempo. Recuerda, la justicia es un acto de amor que da la bienvenida a tu otro yo. Si lo justo es por lo tanto ecuánime, equitativo, imparcial con la justicia, podemos ser seres racionales. La justicia no borra el mal hecho, no quita la responsabilidad al ofensor por el daño hecho, ni niega el derecho a hacer justicia a la persona que ha sido herida. Tampoco le quita la responsabilidad al ofensor por el daño hecho. Perdonar es un proceso complejo, es algo que solo nosotros mismos podemos hacer. Paradójicamente, al ofrecer nuestra buena voluntad al ofensor, encontramos el poder para sanarnos. Al ofrecer este regalo a la otra persona, nosotros también lo recibimos.
Ahora puedes ser libre, equilibrado y olvidar. Eleva tu alma a aquel que te tiene miedo y sed justicia encuentra la paz. Sé que tu grandeza y tu más sublime expresión de amor es ser justo, regalarte la sabiduría, la comprensión y la fuerza para no darle espacio ni tregua al odio y ser capaz de equilibrar tu amor propio y vivir por los demás. Tú lo sabes mejor que nadie, conoces tu corazón y sabes que hoy deseas amar como nunca imaginaste. Agradece porque hoy al fin has equilibrado y tienes una balanza por amor. Ser justos es el camino de la sanación. Es el dejar marchar la dureza que se tenía hacia una persona, soltando todas esas cosas que abrigábamos contra esa persona y soltándola de ese vínculo. La justicia es un proceso que dura toda la vida y se va recibiendo de la gracia, en cada momento. La justicia ciertamente, no surge en el hombre de manera espontánea y natural. Ser justo sinceramente en ocasiones puede resultar heroico. Aquellos que se han quedado sin nada por haber sido despojados de sus propiedades, los prófugos y cuantos han soportado el ultraje de la violencia, no pueden dejar de sentir la tentación del odio, injusticia, sed de venganza. La experiencia liberadora de la justicia, aunque llena de dificultades, puede ser vivida también por un corazón herido, gracias al poder curativo del amor, que tiene su primer origen, es la inmensa alegría de dejar de justificar al mal solo para ser justos con nosotros mismos, ofrecidos, acogido, sanando heridas aparentemente incurables, restablece nuevamente las relaciones y tiene sus raíces en el inagotable amor del universo. El camino para aprender a amar se hace con justicia, quien desea crecer en el amor, lo logra viviendo en justicia. La justicia es el camino de la liberación. El que realmente se libera es quien reconoce, echando fuera de su alma todo rencor y la venganza que solamente lo envilece y lo consume. A pesar de tener razón y mil justificaciones para no hacerlo, ser justo y reconocer es cuando te han ofendido y humillado, así se manifiesta la grandeza del corazón. Solamente el que ama auténticamente puede decir, olvido. Accionaré de forma equitativa, equilibrada es cuando a pesar de haber sido ofendido te atreves a dar una sonrisa de amor. Deja hoy tus rencores, ese recuerdo que anhela ver al que te ha ofendido de rodillas pidiendo clemencia. Deja hoy ese fuego que enciende tu cólera y llena tu ser de rabia y de rencor. Aparta ese sentimiento que tienes cuando has sido pisoteado tu orgullo y has sido lastimado en lo más profundo, cuando deseas con todas tus fuerzas ver destruido y humillado a quien te ha ofendido. ¿Serías capaz de disculparse a ese amigo que te traicionó, o aquella ofensa de quien tú creías no te podía fallar? ¿Serás capaz de llenar tu alforja de amor y olvido, y salir al encuentro con lo único que le puedes ofrecer, tu justo proceder? El equilibrio permite liberarse de todo lo soportado para seguir adelante. Te acuerdas del frío del invierno, pero ya no tiemblas porque ha llegado la primavera. En la justicia opera un cambio de corazón. Debemos ponerle fin al ciclo del dolor por nuestro propio bien y por el bien de futuras generaciones. Es un regalo que debemos proporcionarles a nuestros hijos. Podemos pasar del dolor a la compasión. Cuando amamos con justicia, reconocemos el valor verdadero de la otra persona. 6. El valor del control personal. ¿Sabes qué eso significa maníaco obsesivos compulsivos? El estar queriendo corregir y acomodar todo. En todo momento, sin aprender lo que se está transmitiendo, esta afección logra que la persona no obtenga la sabiduría de dicho tema, no viven el momento, no obtienen metas con facilidad. Se caracterizan por ser personas rígidas, perfeccionistas, dogmáticas, rumiadoras, moralistas, inflexibles, indecisas, emocional y cognitivamente bloqueadas. Excesivamente disciplinado, mantiene una vida muy regulada y estrictamente organizada. Se preguntan continuamente si hacen bien las cosas o si están errando, lo cual conduce a la indecisión, posponen decisiones y tareas. Miedo a cometer errores. Estilo de pensamiento rígido, tienden a resolver bien las tareas técnicas y detalladas, pero no disciernen bien las cualidades sutiles como el tono global de una reunión. No percibe los matices emocionales de las situaciones. Esfuerzo tendente a dirigir a voluntad los deseos y emociones. Están dirigidos por el imperativo de lo que se debe y así cualquier acción no deliberada o intencional es calificada de indebida. Invocan la moral, las costumbres, la propiedad,
el protocolo, las reglas para dirigir su vida y querer dirigir la de su familia. Así determinan lo que se debe hacer en cada caso. Desea que todo se ejecute según unas normas y le desagrada quien no las acata. Sus creencias son tomadas como verdades absolutas, hasta el punto de que los demás les ven como personas tercas. Tienen la creencia de que existen soluciones correctas para los problemas humanos. Se preocupan demasiado de los detalles. Son exigentes, carecen de empatía y desaprueban la expresión espontánea de afecto. Para expresarse correctamente, estas personas piensan mucho sobre lo adecuado de cada una de sus palabras. Parecen extremadamente educados, sin embargo, esta postura obedece más a una forma de ceñirse a las convenciones sociales que al deseo de una relación cálida y respetuosa. Escogen cuidadosamente las palabras que usan en sus conversaciones, para ser precisos y objetivos con referencias intelectuales o abstractas, pero sin revelar nada de ellos mismos. Hablan de una forma impersonal. Su discurso versa más sobre hechos e ideas que sobre emociones. No tiene relaciones estrechas y no confía en los demás, puesto que los demás no pueden hacer las cosas con el grado de eficiencia que la compulsiva espera. No confía en que los demás puedan hacer las cosas correctamente. No tiene actividades de tiempo libre, y si las tiene cumplen alguna función, apuntan a metas y no a proporcionar placer. Suelen ser tacaños con ellos mismos y con los demás. El dinero es algo que hay que almacenar para posibles desgracias futuras. Excesiva devoción por el trabajo. Valoran mucho más la productividad que el placer, corriendo el riesgo de dedicar poco tiempo a sus familias. Se marcan objetivos muy elevados, a veces poco realistas tanto para sí como para los demás, sobre todo para con sus subordinados. Cualquiera que se tome demasiado tiempo libre es llamado vago y pierde el respeto de la persona compulsiva. Pueden mostrarse condescendientes con sus superiores en el trabajo, pero dictatoriales con sus empleados. Piensan habitualmente, debo evitar los errores a toda costa, existe una respuesta correcta para cada situación, debo percatarme de los errores inmediatamente para no cometerlos. Si uno comete un error, se le ha de criticar inmediatamente y no tolerarlo. Cualquier desviación de lo correcto es inmediatamente incorrecto. Para ser una persona valiosa, no se pueden cometer errores. Si no realizo esta tarea a la perfección será evaluada como terribles. Si hago las cosas mal, eso quiere decir que soy una persona inaceptable. Huye de las relaciones interpersonales puesto que generan muchas situaciones emocionales y ambiguas con las que la persona compulsiva no se encuentra a gusto. Están continuamente en la retaguardia, esperando que algo terrible ocurra. Suele ser intransigente consigo mismo y con los demás. Considera a los demás como desorganizados e infectivos. Complican la vida a los demás basándose en normas correctas. No tiene piedad con las personas a las que atacan. La vida de los compulsivos se centra en el pasado, para pensar en lo que deberían haber hecho, o en el futuro, para pensar en lo que deben hacer, y pocas veces en el presente, que es donde pueden encontrarse las mayores satisfacciones de la vida. Se considera a sí mismo como entregado al trabajo, digno de confianza, meticuloso, prudente, eficaz y leal. Niega tener conflictos sociales y se muestra ante los demás razonable y maduro para resolver cuestiones que generan ira en los demás. Presenta ante los demás pensamientos positivos y comportamientos encomiables, aunque realmente se encuentra continuamente tenso y sombrío. Intenta mantener todas sus emociones bajo control. Recuerdo la llegada a mi consultorio, en México, a una mujer hermosa elegante que me explicaba tener una relación con su esposo más 20 años, y le pregunto cuál es su nombre. Soy Mary. ¿Cuál es su tema, doña Mary? El tema es que muere mi esposo de cáncer renal, un hombre para mis ojos, perfecto, intachable, buen padre, excelente, responsable, trabajador y un muy buen marido. Eso creí, doctora, hasta que esta enfermedad me enseñó al verdadero demonio con el cual me había casado. El hombre que conocí al borde de la muerte, un pornográfico que tenía una vida llena de lascivia, de sexo enfermizo con muchas mujeres, no solo con una. Descubrí que tenía una vida llena de maldad después que proyectó siempre ser perfecto en todo. Realmente lo perdoné al verlo tan desvalido, pero aún el borde de la muerte seguía en su maldad. Yo ya lo perdoné, en realidad quería me ayude a perdonarme a mí, ya que en su más profundo lecho de muerte, a veces sentí ganas de botarlo de mi casa. Yo le pedí me confesara su otra identidad, lo hizo sin piedad y con un odio en sus ojos que aún no me quito de mis pensamientos.
Este tema habla de lo que es un maníaco compulsivo, pero quiero compartir que después de algunas terapias, vi la sanación emocional de Doña Mary. Ella nunca vio una conducta diferente en este solo, después de esta enfermedad, descubre que vivió con un maníaco 20 años. ¿Y tú de qué te quejas? No te quejes y vive al máximo. El valor del control personal, relación abundante y prosperidad. No te quejes y vive al máximo. 7. El valor de la identidad personal. La identidad personal es la percepción individual que una persona tiene sobre sí misma, es la conciencia del existir. Son una serie de datos que se adquieren a lo largo de la vida, capaces de moldear el patrón de conducta y la personalidad. Su desarrollo comienza cuando el niño, ya consciente tanto de la presencia de otros como la suya, en el mundo, paso a paso procesa el papel que representa para la sociedad. Toxicidad nos nubla identidad personal en gran parte del globo terráqueo. Se considera que los infantes deberían permanecer en un ambiente libre de actos inmorales o carencias importantes, pues, así, se estaría impidiendo el desarrollo de un ciudadano capaz de perjudicar a otros y a sí mismo. Como se ve, desde una perspectiva íntima, un individuo es, quizá, uno de los elementos más importantes en la personalidad. Es una habilidad de integración social muy importante, ya que, sin la presencia de esta, un ser humano, no se identificaría con ciertos gustos o comportamientos, pequeños detalles que definen si logra incorporarse a un grupo. Las ideologías observadas desde la infancia, en conjunto con el entorno, colaboran para la consolidación de la visión, con la que el mundo será apreciado. Además del enfoque personal, el pertenecer a una colectividad y concordar con las ideas que ésta profesa, puede sugerir una fuerte influencia en la identidad. La nacionalidad, el lenguaje, la tribu social o tradiciones, afectan de manera considerable el comportamiento, por la transmisión continua de cómo se pertenece a estas. Asimismo, el nombre y la edad ayudan a formar el sentido de individualidad. La toxicidad personal daña la percepción individual que una persona tiene sobre sí misma, es la conciencia del existir. Son una serie de datos que se adquieren a lo largo de la vida, capaces de moldear el patrón de conducta y la personalidad. La toxicidad colectiva en grupos étnicos. Definición: su identidad es colectiva, es el estado de conciencia implícitamente compartido de unos individuos, que reconocen y expresan su pertenencia a una categoría de personas, a una comunidad que los acoge. Etnicidad es la identidad cultural de un pueblo. Características: la identidad tiene un fuerte contenido emocional. Es una construcción del yo frente al otro. Esta identidad colectiva surge de la relación entre el yo frente a los otros, es más, del yo frente a un ellos genérico. Puede que ya ni exista o que no esté presente. La identidad colectiva es una construcción que enfrenta contra el otro. Lo propio es la afirmación de la negación de lo ajeno. Se construye en base y reforzando las diferencias, tiene un componente alto de perversidad. Se construye sobre la base de manipulaciones ideológicas, conceptos de pueblo, raza, nación, rituales, nuestros ritos frente a otros. Circuncisión y simbólicas, conceptos que delimitan que son liminales frente a otros. Utilizamos metodologías que provocan fronteras, banderas, colores, escudos, vestidos, Son representaciones de las ideas y concepciones colectivas del grupo. Reproducción de ideas y concepciones colectivas de un grupo. Dictador. La identidad puede ser expresada con sentimientos de orgullo y estima o con sentimientos de humillación o estigma. Por tanto, la identidad clasifica a las personas y a los grupos. La identidad sociocultural son factores intuidos, no demostrables, no se perciben de forma tangible. Es una construcción arbitraria. La mayor parte de las veces, son construcciones ficticias. De un ser tóxico, Kenia Pacheco explica que la pertenencia a un grupo se obtiene por exclusión, por usurpación o dualmente. También considero por muchos casos, dependiendo el tipo de cultura, este trayecto te puede intoxicar si no hay bases sólidas de tu identidad. Uno nace dentro del grupo, esto implica que es excluido de otros, y otros quisieran pertenecer o abandonar el grupo donde pertenecen. Es una pertenencia que puede ser adscrita o adquirida. Usurpación, conquista la pertenencia al grupo. Quiero dar un pequeño ejemplo para no confundirnos y realmente tener una conciencia de que me afecta para poder desarrollar una nueva identidad benigna dependiendo las culturas, y le aseguro tengo la bendición de conocer algunas en mi vida. Tomo esta observación